Muy buenas tardes, esto es la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto desde Ciudad Universitaria para seguir haciendo eco de todo ese trabajo constante que realiza nuestra amplia comunidad universitaria desde todas las áreas del conocimiento. El día de hoy queremos platicarles sobre un proyecto ambicioso y también responsable con el medio ambiente. Se trata de aprovechar un terreno de 25 hectáreas junto a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, en donde se podría crear una reserva ecológica con especies nativas del ecosistema conocido como matorral. Acompáñanos. ¿Cuáles son los retos de crear una reserva ecológica? ¿Cuáles son los beneficios y los desafíos de una propuesta multidisciplinaria como esta? Para hablar de esta iniciativa que busca conservar especies, servir a la investigación y además generar proyectos de educación ambiental, saludamos esta tarde a la doctora Elaine Hernández, quien es responsable del Laboratorio Interdisciplinario de Sostenibilidad, el AISOS, en la ENES Unidad León. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida a la UNAM Responde. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Leopoldo Vázquez Reyes, quien es especialista en ciencias biológicas, profesor e investigador de la FES Iztacala. Buenas tardes y bienvenido a la UNAM Responde, doctor. Muchas gracias por el espacio. Un gusto estar con ustedes. Hablaba de un proyecto que se podría crear y es algo en lo que ya están trabajando, corrijo, y es importante comenzar por ahí. ¿Qué es una reserva ecológica, doctor? Ayúdanos a resolver esta pregunta. Bien, digamos me gustaría contextualizar un poco, ¿no? El humano ha transformado el planeta donde quiera que utiliza el espacio para su beneficio. Nuestro sistema económico, la generación de agricultura, de producción industrial, casas, habitaciones. Los asentamientos humanos transforman y es indispensable generar espacios donde mantengamos los procesos naturales protegiendo, propagando, aumentando la cobertura de esos espacios naturales, de los ecosistemas originales que nos dan sustento. Eso es, esos espacios que reservamos y que buscamos ampliar en la mayor medida de lo posible, son las reservas ecológicas, espacios donde se representan los ambientes naturales, la vegetación, y dan hábitat a los seres vivos, microorganismos, animales y plantas, en general, que habitan en los sistemas y le dan funcionalidad ecológica. Para eso queremos reservas, esas son las reservas ecológicas. Es decir, la vida en su máximo esplendor y en todos los sentidos. Estas reservas son naturales, muchas de ellas, como bien nos dice, pues han sido afectadas, han sido intervenidas por los seres humanos y por nuestras actividades cotidianas, y pues ahora lo que se busca es crear, rescatar. ¿En qué consiste este proyecto que se propone desde esta unidad en Morelia, doctora? Sí, igual muchas gracias por el espacio. Nosotros estamos en León, Guanajuato. La ENES Unidad León llegó aquí a León hace 11 años. Estamos inmersos dentro de campos de cultivo. El Bajío como tal es el productor por excelencia de hortalizas, por ejemplo, en nuestro país. La ENES Unidad León está inmersa alrededor de campos de cultivo y de comunidades rurales. Tenemos enfrente de nuestro campus 35 hectáreas. Estas 35 hectáreas se dejaron de usar para terreno de cultivo y han estado y permanecido sin intervención humana por 11 años. Okay. De manera que hace 2 años comenzamos a observar que el hábitat se está recuperando. ¿Cómo lo observamos? Porque cada vez veíamos más aves rapaces. Estas aves rapaces pues, son más grandes, son muy llamativas, y justamente dentro de nuestro edificio, la torre académica, que es el más alto, ha albergado, nos han escogido estas aves rapaces para hacer sus nidos. Actualmente tenemos una pareja de halcones peregrinos. Esto nos hizo ver que justamente este terreno de enfrente, que es de la ENES Unidad León, está recuperándose. Gracias a estudios de observación de aves y observación de cómo va evolucionando el ecosistema con el que colaboramos con el doctor Leopoldo, pues nos dimos cuenta que está medianamente conservado. Y es así como proponemos hacer de este espacio una reserva natural
en donde podamos incorporar la multidisciplina, ¿no? Desde la biología, la sostenibilidad y las licenciaturas que tenemos aquí en nuestro campus, ¿no? Hasta, por ejemplo, tenemos economía industrial, desarrollo territorial, de manera que cada una de estas 10 licenciaturas tiene participación, tanto social como biológica, para preservar esta reserva natural y este ecosistema. Y es así como obtenemos este apoyo institucional y en diciembre del año pasado se presenta la propuesta a Consejo Técnico y es aceptada. Qué importante esto que nos dices, escuchar lo que sucede, ver lo que sucede a nuestro alrededor, porque me parece que es un poco el mismo llamado de la naturaleza, el decir, después de 11 años, pues estamos aquí, queremos recuperarnos como reserva ecológica. Y además de todo esto que nos platicas, doctora, cuéntanos, ¿qué es lo que se debe hacer para que vuelva a ser considerada una reserva? Es decir, el punto de partida de la observación, es esta observación de aves, como este análisis de cuál es la situación actual de este gran terreno y qué sigue. Ya está aprobado el proyecto, pero ¿qué sigue en términos de práctica, de investigación, de intervención? Sí, primordialmente es justamente que este terreno es reconocido como parte de la ENES Unidad León de la UNAM y como tal, por aprobación del Consejo Técnico podemos intervenir el área. ¿Cómo vamos a intervenir el área? Justamente a partir de las observaciones que hagamos durante las investigaciones. Este año tenemos un programa bien establecido de observación de aves y observación de pequeños roedores para poder documentar principalmente la flora y la fauna que se encuentra en este terreno, 35 hectáreas. Una vez que nosotros tenemos esa información académica y tenemos que también involucrar a la parte social. De manera que se hará una pequeña intervención en 2 hectáreas de esas 35, en donde estableceremos un corredor de plantas xerófilas y un andador para que las personas, tanto de nuestra comunidad universitaria como de las comunidades aledañas, puedan utilizar el lugar en una zona de mínima intervención para que haya apropiación del terreno. No solo las plantas y los animales que están regresando y están prosperando ahí tienen que reclamar el terreno, sino también las personas que convivimos con eso a diario. Porque el lugar de manera muy positiva es utilizado por las comunidades aledañas, por ejemplo, para hacer juegos de fútbol, para ir de picnic. Entonces, la responsabilidad social es involucrar a las personas para que vean la riqueza de ese terreno y que puedan conservarlo. Que no necesitemos de cercar el lugar, por ejemplo, para que no haya alguna intervención negativa por parte de la comunidad universitaria y aledaña. Hablaremos, ay, En perdón. el primer año es lo que vamos a hacer. Hablaremos más adelante de esta apropiación, pero le quería preguntar al doctor cómo es que participa la FES Iztacala en este proyecto multidisciplinario, ambicioso y, como lo decía al principio, también responsable con el medio ambiente. Claro, digamos, la vinculación ocurre a partir del hecho, digamos, de la línea de investigación que mantengo junto con mis colaboradores y mi grupo de trabajo. Yo me enfoco específicamente en ecología y conservación de aves de México, particularmente de aves tropicales, del bosque tropical seco mexicano. El contexto, digamos, biogeográfico del campus León, de la UNAM, ¿no? Corresponde a un ecosistema tropical muy singular. Hoy lo vemos transformado en vegetación, digamos, como asociada a la historia de los campos de cultivo, pero ahí se asentó durante el tiempo evolutivo un sistema que se llama matorral subtropical mexicano. Este espacio es un ambiente rico en especies, tanto que recibe durante la temporada de migración como especies que habitan de manera permanente el entorno. El interés por digamos, por impulsar este proyecto hizo que nos buscaran, ¿no? A través de la responsable del LAISOS, del Laboratorio de Sostenibilidad del ENES, la doctora Hernández, nos buscó para buscar esta colaboración en función de mi interés particular
en ecología y conservación de aves del trópico seco, y en ese sentido, biogeográficamente, corresponde a este entorno, ¿no? Lo que hacemos propiamente en esta fase del proyecto es la documentación de algo que llamamos la fenología estacional de las aves. ¿Cómo ocurre esto? No vemos a las aves al mismo tiempo, digamos, a todas las aves al mismo tiempo en el espacio del matorral que se está trabajando. Durante la temporada de reproducción hay algunas especies que viven permanente en el sitio, que tienen su ciclo reproductivo ahí, generan, digamos, su fenómeno reproductivo, tienen juveniles y eventualmente se empiezan a dispersar. Con el paso del tiempo, con la estacionalidad, llega el otoño, y en el otoño la migración anual estacional de las aves de Norteamérica llega a este territorio y estamos documentando. También la idea es documentar, digamos, durante los ciclos de reproducción y migración, cómo va cambiando la representación de las que llamamos comunidades de aves. ¿Qué es una comunidad de aves? El conjunto de organismos que coexisten en un espacio natural en un tiempo determinado. Y eso es lo que estamos generando en esta primera etapa desde el punto de vista de información biológica, para conocer cuántas especies de aves hay, la riqueza específica, cómo es la estructura de sus comunidades, cuáles son más abundantes, cuáles son menos, y también investigar, empezar a tener información que nos permita entender cómo la presencia de esas aves se vinculan con el funcionamiento del ecosistema, que eso es fundamental en una reserva ecológica. Empezar a rastrear cuáles son los aspectos, digamos, que en la presencia y el cumplimiento de los ciclos de vida de las aves empiezan a favorecer la propia regeneración del ambiente, que le llamamos en términos generales a los ambientes con vegetación terrestre, ecosistemas forestales. Es un matorral, pero entra dentro del contexto de la vegetación forestal mexicana. Especies importantes, algunos colibríes, por ejemplo, se encargan con su cumplimiento de su ciclo vital al alimentarse, transportan el polen entre flores y favorecen la regeneración de la vegetación. Ahí tenemos un ejemplo de una hembra de un Una colibrí de imagen, claro. pico ancho, sí, que está justo llegando a una planta, y te favorecerá la regeneración de la cobertura natural, ¿no? De vegetación. Otras aves son muy importantes porque involucran un papel, le llamamos, de control poblacional. Al depredar, ya sea insectos o pequeños vertebrados terrestres u otras aves inclusive, la comunidad de aves depredadoras moldea la representación de estas abundancias de poblaciones de otras especies de aves. Aquí tenemos una foto del halcón peregrino, que es, además de una ave súper carismática e identitaria de la ENES, ahora afortunadamente en esta vinculación, pues es un depredador súper importante, ¿no? Tope en la cadena alimenticia en el contexto de los ecosistemas del centro de México, hablando de comunidades de aves y que han ido en la zona, ¿no? Entonces, además de documentar la caracterización de la comunidad de aves de la ENES y de este terreno en particular, estamos buscando información que nos permita ayudar a entender cómo la presencia de estos organismos, el hecho que habiten en esa zona, favorece la propia regeneración del Oye, doctor, ecosistema que, ¿en qué sí. consisten? ¿Cuáles son los objetivos para las siguientes etapas? Nos hablas mucho de las aves, ya mencionaba la doctora, también a los roedores, por ejemplo, a las especies de vegetales. ¿Qué es lo que sigue? ¿Se está pensando también en una reinserción de especies, en traer de otro espacio? ¿O cuáles son las siguientes etapas en términos vegetales y de diversidad pues animal también y vegetal? Claro, justo lo que se tiene en mente es un proyecto de restauración ecológica. Es necesario como favorecer, acelerar el proceso de la que llamamos la sucesión ecológica de la vegetación. La idea es, en el futuro cercano, desarrollar proyectos que llamamos de restauración a partir de la propagación de especies de vegetación nativas, Okay. características del matorral subtropical mexicano, que además tenemos identificadas, ¿no? Mezquites, acacias, cazahuates, un árbol del género Hipomea, copales, ¿no? Y cuajiotes, árboles del género Bursera, que además muchos de ellos son endémicos de México y que son habitantes naturales del matorral subtropical. eh, Cactáceas diversas, incluyendo nopales, por ejemplo. El género Opuntia es súper importante como característico de este ecosistema del matorral subtropical, y es una meta que se tiene planteada para poder favorecer esa regeneración. ¿Cómo se obtendrán esas plantas? Se requiere hacer la obtención del germoplasma, semillas y material para propagación, material vegetal para propagación, que esté localmente adaptado, que sea proveniente de áreas locales, ¿no? Ok. Para que sean plantas que estén adaptadas a ese ecosistema de por sí. Y eso va a favorecer la
digamos, integración de las comunidades de otros organismos. Se está empezando también a monitorear la presencia de pequeños mamíferos, de micromamíferos, lo llamamos formalmente, y se pretende echar a andar programas de monitoreo con otros grupos de vertebrados particularmente, ¿no? Y se Mamíferos, supone que sí, esto va generando una mayor diversidad, además de la conservación. Pues nos queda poco tiempo para terminar, doctora, y me adelante. parece un tema importante el que ya nos mencionabas, el de la reinserción, la responsabilidad social de la comunidad universitaria, pero también de la comunidad que está a los alrededores de esta sede universitaria. Cuéntanos de cuáles son los retos y en qué consiste este concepto del que has hablado mucho, que es el de ciencia ciudadana. Sí, tenemos muchos proyectos, por ejemplo, con la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, en los que justamente vemos cómo se comporta la población, cómo se siente identificada por la presencia de la UNAM al lado de su comunidad y cómo usan estos espacios para la recreación, ¿no? Las personas buscan estos espacios, pero a la par ven un matorral que en esta época es muy seco y que pareciera que no tiene vida. El objetivo es entrar, comunicarnos con esas personas, esas comunidades y hacerles ver, gracias a estos datos que estamos colectando, que está lleno de vida, que además es un espacio que pueden usar y el que pueden aprovechar. Porque no nada más pueden ir a caminar ahí, que es la idea en un principio, pero además tenemos también otros proyectos de incorporarlos a este crecimiento de reinsertar, ¿no? Estas nuevas especies. Tenemos ya 130 especies nativas en un jardín que tenemos en nuestro campus y de ahí tomamos las semillas para germinarlas y ponerlas eventualmente en la reserva. Y esto lo hacemos en conjunto con la escuela primaria de la comunidad de los Tepetates, en donde desde pequeños hacemos estos proyectos de difusión y divulgación científica y además participan para irse apropiando del ecosistema y de su lugar. Como bien decía, es un proyecto multidisciplinario en el que la biología es muy importante para estos primeros datos y para hacer la conservación y la sucesión ecológica adecuada, pero también las ciencias sociales nos ayudan mucho para llevar de la mano un proyecto que a la larga realmente pueda ser sostenible. Cuéntanos de esto, ¿cuándo se convertirá en una reserva ecológica y de qué depende que esto suceda pronto o en un mediano o largo plazo? Tenemos un mediano plazo, no sabemos qué va a pasar a largo plazo, pero lo tenemos ya definido con base en la regulación universitaria, que ese espacio es destinado para la educación ambiental y para sostener una reserva ecológica. Ese es el primer gran paso. De Este acuerdo. año, como decíamos, tendremos los datos del ecosistema y de las poblaciones de aves. En los siguientes 2 años incorporaremos estudios de plantas, por ejemplo, que pudieran ser medicinales, ¿no? Pero desde el siguiente año tendremos la intervención en la primaria de la comunidad aledaña para que estos niños y sus familias puedan ayudarnos a crecer las plantas, los árboles y arbustos y poder también hacer campañas en el siguiente año, campañas de reforestación, por ejemplo. No tendría un dato más allá de estos 2 años que tenemos muy concreto los objetivos. Pues un plazo y un proyecto muy tangible, ya se está trabajando en ello. Y doctor, solamente para terminar en 30 segundos, las ventajas de que la UNAM cuente no con una, sino con 2 reservas ecológicas. Es indispensable que, digamos, en el cumplimiento de las tareas sustantivas de la universidad, ¿no? Se vincule a la sociedad con el beneficio del conocimiento. Y es fundamental que la UNAM, a través del establecimiento de una nueva reserva, se vincule con su sociedad, con su comunidad aledaña, ¿no? La expansión de los beneficios del conocimiento y la cultura como actividad primordial de la UNAM digamos, tiene impulso en este tipo de actividades, además que beneficia localmente al funcionamiento ecosistémico, ¿no? Pero el impacto social que va a tener en vincular a la gente con los beneficios del conocimiento y la cultura que la UNAM busca generar para nuestro país es también muy importante en este sentido. Y al extender su condición en este espacio en León, estamos convencidos de que
estamos aportando un poquito al respecto. Un poquito, que yo creo que puede ser mucho en términos de docencia, en términos de investigación, en términos ambientales y por supuesto también en términos sociales. Muchísimas gracias a ambos por estos minutos. Enhorabuena por este proyecto, que tenga éxito, que avance pronto y que pues lleguen a ese objetivo que se están planteando en un corto plazo. Doctora Elaine Hernández, responsable de la ISOS, de la ENES Unidad León y también de este proyecto. Muy buenas tardes. Y gracias también, doctor Leopoldo Vázquez Reyes, investigador de la FES Iztacala, por estos minutos y por ayudarnos a entender y compartir este gusto por el estudio de la vida en todas sus dimensiones. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a ambos y estaremos al pendiente de lo que sucede con esta reserva ecológica. Y ahora cambiamos de tema para darle un mensaje a todos los amantes del cine y de la literatura, y es que hace unos días la Filmoteca Universitaria reabrió su tienda librería a todo el público y bueno, ahí pueden encontrar novedades editoriales, además de películas, fotomontajes y también artículos promocionales. Se trata de una forma de acercarnos a esta instancia universitaria reconocida por sus tareas de rescate, conservación y difusión a nivel internacional. La tienda librería abre de 9 de la mañana a las 2:30 de la tarde. Visítenla, seguramente será una buena experiencia y algo interesante encontrarán entre sus estantes. Se cumple un aniversario más de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Sandra Lorenzano nos habla al respecto en la siguiente entrega. Y fíjense que hoy vamos a conmemorar un aniversario más de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que vio la luz un 1 de febrero del año 2007. Les voy a comentar 5 datos que es importante que conozcamos sobre esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Número 1. Las feministas mexicanas en 2007, entre ellas Andrea Medina y Marcela Lagarde, llevaron a la Cámara de Diputados la propuesta de una ley que permitiera prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres ejercida en todas sus formas. 2. Existe la versión federal que aplica para todo el país y las versiones locales por estado. Tercera, en esta ley se incluyó por primera vez el término feminicidio para hablar de una violencia específica cometida en contra de las mujeres en razón de su sexo. El término fue introducido por Marcela Lagarde. Cuarto tema, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga al tribunal a tener un juez de control las 24 horas, los 365 días del año, para recibir y atender a las mujeres que quieran denunciar una situación de violencia. Asimismo, tienen la obligación de emitir medidas de protección de emergencia para toda mujer que lo desee, al considerar que su vida está en peligro, realice o no la denuncia en ese momento. Y quinta característica, esta ley, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está basada en la Convención Interamericana Belém do Pará, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres de la región y se convierte así en una guía para que todas las instituciones lleven a cabo acciones que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia. Mil gracias por habernos escuchado, mil gracias por acompañarnos, mil gracias a la querida Rosa por darnos un espacio generoso en su programa y a ustedes nuestro agradecimiento. Nos escuchamos la próxima. Chao. Importante ser conscientes y no seamos cómplices también de algunos tipos de violencia. Y en otro tema, hoy Majo Gallardo nos da algunos tips para disminuir las molestias de los cólicos menstruales a partir del consumo de ciertos alimentos. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva.
Voy a hablar el día de hoy porque ¿qué mujer no odia sentir estos cólicos, este dolor tan incómodo que luego muchas veces nos ataca entre 2 y 3 veces al mes? ¿Cómo podemos reducir o cómo la alimentación puede ayudar a reducir estos cólicos menstruales? Ningún alimento te va a ayudar a bajar los cólicos o que no haya. Sin embargo, sí te puedo dar consejos para que te sientas mucho menos incómoda. Cuando estamos en esos días donde estamos con dolor o incluso inflamación, vamos a tratar de evitar alimentos que nos inflamen todavía más o que nos distiendan mucho más el abdomen, como cuáles. Podemos evitar brócoli, podemos evitar coliflor, podemos evitar también incluso la lechuga y de preferencia si vas a consumir verduras con semillas, se las puedes quitar. Esto va a hacer que haya menor inflamación. Al igual que quitar leguminosas esos días de tu dieta como frijoles, lentejas, soya, habas, que también suelen causar un poquito de gases e inflamación. Hay alimentos que pueden ayudar a desinflamar un poco el abdomen, como por ejemplo el anís. Entonces, si tú consigues un té de anís o incluso poner a hervir anís, te va a ayudar muchísimo a poder desinflamar un poquito más tu abdomen. Tés en general, tecitos calientes y ponerte a lo mejor un cojincito en el abdomen va a hacer que te sientas mucho más cómoda. Espero que estos consejos te ayuden en estos días que muchas veces no estamos de todo 100, de todo cómoda, pero estos consejos te pueden ayudar. Nos vemos en el siguiente tema. Tomamos nota de estos consejos y agradecemos también a Noé Romero en la lengua de señas que nos haya acompañado esta tarde, a todo el equipo que hace posible este programa día con día y por supuesto a ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios a través de la red social que ustedes prefieran para que sigamos haciendo juntos este programa. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana para terminar una semana más de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.